El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que todo esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy bien, mis queridos hermanos, hoy aparecen ante nosotros dos discípulos de Jesús. Uno se llama Cleofás, seguramente sería el esposo de aquella María de Cleofás, de las santas mujeres que estuvieron con la Virgen María al pie de la cruz. Y otro es un desconocido. Dicen algunos especialistas, algunos biblistas, que es posible que ese desconocido fuera San Lucas, porque San Lucas era discípulo y colaborador de San Pablo, pero ya había él conocido, dice la tradición, el Evangelio, y posiblemente era del grupo de los 72. Sabéis que el Señor tenía el grupo de los 12, ¿no?, que los envió de 2 en 2, y tenía el grupo de los 72, que también los envió de 2 en 2. Bueno, pues estos dos, resulta que después de los acontecimientos de la pasión del Señor, de su crucifixión, Viernes Santo, y sepultura, Viernes Santo, Sábado Santo, resulta que ellos forman parte del grupo de los discípulos. Posiblemente los discípulos se reunían con los apóstoles en el cenáculo o en algún lugar donde ellos compartían la casa. La casa del cenáculo era de la madre de San Marcos, por si no lo sabéis. O sea que había una familiaridad, una comunión, un amor entre los hermanos, entre los discípulos. Pero estos discípulos, después de los acontecimientos de la pasión y de la muerte del Señor, también les han anunciado las santas mujeres y algunos apóstoles que Jesús, el Señor, está vivo. Pero ellos son como Tomás, no dan crédito a los testigos de Jesús resucitado. Y como no son de Jerusalén, sino que ellos son de Emaús, que dista como de aquí a Gibraleón, como unos 10 o 11 kilómetros, 60 estadios, cada estadio medía 165 metros, ahora lo calculas, sobre 11 kilómetros, 12, depende un poco. Bueno, pues se van, vuelven de regreso a su vida. Han tenido durante algunos años, no sabemos si son de la primera hora, por tanto durante 3 años, han tenido una ilusión en su vida, una esperanza, más que una ilusión. Han tenido una esperanza, porque hablaban de los signos de Jesús. Pedro predica en la primera palabra, el día de Pentecostés, cuando salen del cenáculo y salen a las calles de Jerusalén y está el pueblo que ha sentido ese como terremoto, ese movimiento de tierra que ha movido las casas, y ha descendido el Espíritu Santo el día de Pentecostés y ha llenado el corazón y el alma de los apóstoles con el Espíritu del Señor, y salen con valentía a decirles que Jesucristo, el que ellos habían crucificado, Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Sobre él la muerte no ha hecho nada. Fíjate qué cosa más gorda. Porque tú te mueres, te vas al cementerio y la muerte te come. Te comen los gusanos, te devora la muerte. Pues dicen los apóstoles, en Jesús la muerte no ha hecho nada, no ha podido hacer nada. ¿Y por qué? Y San Pedro da una palabra de fe, el por qué, el motivo, una razón, un argumento. Dice, porque ya lo había dicho nuestro padre David, que era un profeta de Dios también, el rey David. ¿Y qué dijo el rey David en el Salmo 16? Que él coge un trozo y nosotros lo hemos rezado como salmo responsorial. Dice que sobre su santo, Jesús es el santo de Dios, no actuará la corrupción. No abandonarás en el lugar de los muertos a tu santo, ni experimentará la corrupción, no será corrompido. Por eso la muerte en Jesús no puede hacer nada. Él ha vencido a la muerte, resucitando de la muerte. De modo que Él ha pasado por la muerte y la ha destruido con su resurrección. Los apóstoles, después de Jesús resucitado,
se han encontrado con él en el cenáculo. Lo veíamos la semana pasada, ¿recordáis? Que Tomás no estuvo, después estuvo, si no meto el dedo en la mano, si no meto la mano en la llaga del costado. No seas incrédulo, sino creyente. Bueno, pues el mismo día de la resurrección, por la tarde, porque dice que ya al caer la tarde los discípulos decían al Señor, no te vayas, quédate con nosotros, porque ya atardece, ya ha oscurecido. Resulta que el Señor se aparece a estos dos. Y estos dos discípulos que habían conocido a Jesús, habían visto, estaban discutiendo de las cosas de Jesús, porque habían puesto en él la esperanza de la liberación de Israel. Pensaban que Jesús de Nazaret, que habían visto hacer en él milagros, había resucitado muertos, había expulsado demonios, había curado enfermos, había dado vista a los ciegos, había curado a mancos, a cojos, a paralíticos. O sea, habían visto en Jesús, lo que veíamos estos días, las señales del enviado de Dios, del Mesías, del profeta que tenía que venir. Y entonces habían puesto en él todas sus esperanzas, todas sus ilusiones. Este Jesús nos va a salvar, va a hacer de nosotros verdaderamente el pueblo de Dios y nos va a hacer libres. Ya no tendremos que obedecer a ningún César, a ningún poderoso de la tierra. Dios será nuestro rey, nuestro gobernante. Obedeceremos los mandamientos de Dios. Somos el pueblo, seremos su pueblo santo. Tenían esta esperanza, que el reino de Dios ya aparecería en la tierra y quitaría de Israel todo sufrimiento, toda maldad, todo desordenado. Aparecerá el reino de Dios con Jesús. Y resulta que a Jesús, pues se lo han cargado sus jefes. Le han dicho los romanos, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, mi gozo en un pozo. Has puesto en Dios tus ilusiones, tus esperanzas, porque la fe te dice que Dios tiene poder de cambiar tu vida, y resulta que quien tú pensabas que te iba a cambiar tu vida, se lo han cargado en una cruz y lo han sepultado en el cementerio. Y ahora, bueno, algunos dicen que se han llevado el cuerpo, otros dicen que está vivo y resucitado. Las mujeres dicen, bueno, las mujeres, ¿no? ¿Qué vas a pensar tú de las mujeres, verdad? Que tienen cada una su cosa en la cabeza, dicen los apóstoles, ¿verdad? ¿Vas tú a creer lo que dicen las mujeres? Y resulta que Jesús es ese desconocido que les pregunta, ¿pero por qué discutís? ¿De qué habláis? ¿Por qué estáis tan tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén, el único extranjero que no sabe lo que ha pasado estos días allí? ¿Qué ha pasado? Dice Jesús. Dice lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta avalado por Dios, acreditado por Dios, con signos y milagros. Habíamos puesto en él nuestra esperanza. Él sería nuestro liberador. Creíamos que él era el que nos iba a liberar, el que nos iba a cambiar la vida, como persona y como pueblo. Y resulta que nuestros jefes se lo han cargado. Y dice Jesús, ¡qué torpes! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dura la meolla! ¡Qué torpe! ¡Qué burros! ¡Soy unos burros! ¡Qué torpe! ¡Qué necios! Para entender lo que la Escritura decía de mí. O sea, Jesús se presenta ya a él y dice que empezó a explicarle las Escrituras desde Moisés, el Antiguo Testamento y los profetas, como todo lo que decían las Escrituras lo decían de él, se referían a él, se han cumplido en él. Moisés, los salmos, los profetas, todo lo que Dios había revelado en Jesús. ¿Recordáis el profeta Isaías el Viernes Santo? El cordero que cargaba, que iba al matadero, que no abría la boca, sus heridas nos han curado, ¿recordáis? Y dice que empezó a abrirle con la explicación de la palabra las entendederas y sobre todo estaba metiendo un fuego, el amor de Dios dentro de sus corazones. Y que cuando llegaron ya al pueblo, dice que iban a casa y de Jesús como diciendo que yo sigo para adelante, ¿eh? Dice, no, no te vayas, quédate con nosotros, porque ya el Señor le había metido el fuego de su amor.
ya se habían dado cuenta de que era Jesús resucitado, porque ya sentía el fuego de su amor. Su palabra les estaba abriendo los ojos. Antes no podían reconocerlo. Ahora resulta que Jesús se sienta a la mesa, como hace con nosotros en cada Eucaristía, toma el pan, como hace con nosotros en cada Eucaristía en la persona del presbítero, hace la acción de gracias, la Eucaristía. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro. Hace la acción de gracias, la oración, y va partiendo el pan y se lo da. Y dice el Evangelio, San Lucas, dicen los discípulos, que le reconocieron al partir el pan, porque le habían visto hacerlo muchas veces antes. Es como alguien que tiene como unas formas concretas de hacer las cosas, y dice tú, ese es fulanito, por cómo anda, por cómo ha dicho esta cosa, como lo hace, ese es fulanito. Y los reconocieron. Los signos sacramentales revelan a Jesús resucitado, que está en medio de nosotros. Y se volvieron a Jerusalén, pero si se habían ido tristes, pero si de ahí huían, porque se habían escandalizado de cómo Dios hace la salvación. Y contaron lo que habían visto. ¿Qué les había pasado? ¿Qué habían visto? A Jesús resucitado. Y fueron a la comunidad donde están los apóstoles, la comunidad primera cristiana, primitiva, y se lo contaron. También nosotros en la parroquia, ¿sabéis? Salimos todos los años a las plazas, a las calles, también para compartir a los hombres del barrio, de los bloques, de las casas, la fábrica de harina, en las plazas, que el Señor está vivo y resucitado. Sin contar rollos, sino igual que los apóstoles, contaron lo que habían vivido, lo que habían experimentado, que habían visto a Jesús. Pues mañana por la tarde, si queréis acompañarnos, a las 6 de la tarde estaremos aquí para hacer la oración y el rezo antes de salir y el envío que hace la Iglesia a los hermanos que son los hermanos de las comunidades, e iremos por las calles, iremos ahí a las plazas de la fábrica de harina y anunciaremos que el Señor está vivo, no con rollos, sino con lo que nosotros hemos experimentado, que quien pensábamos que era nuestro Salvador, que nos había prometido cambiar nuestra vida, que pensábamos que con Él vendría todo nuevo en nuestra vida, resulta que hace las cosas de una manera diferente a como nosotros pensamos. Estos se fueron escandalizados de Jerusalén. Nosotros nos escandalizamos muchas veces de cómo Dios hace las cosas en nuestra vida, porque siempre lo hace a través del sufrimiento y de la cruz, cuando nos descoloca con las cosas que nosotros pensamos que está haciéndolo mal. A lo mejor no se lo dice de boquilla, pero dentro de ti tú lo piensas. Qué malamente lo está haciendo Dios conmigo. Así no se tendría que hacer las cosas conmigo, ¿no? Yo lo haría de otra manera mejor que Dios, ¿no? Y te escandalizas cuando viene la cruz, el sufrimiento, los problemas. Pues Jesús les abre las entendederas cuando les explica la palabra. Y dice que conforme va explicándole la palabra, que es lo que el Señor hace con nosotros cada día en la misa, nos parte la palabra, nos parte el pan de la palabra para que nos alimentemos. Y con la luz de su palabra, iluminar Él nuestra mente y nuestro corazón. Y con la luz de su palabra en nuestra mente y nuestro corazón, encender en nosotros el fuego de amor de Dios. Y decir, donde yo antes veía todo negativo, decir, Señor, yo sé que tú todo lo haces bien. Y yo me fío de ti. Y yo sé que tú lo vas a hacer bien. Y que tú vas a cambiar mi vida. Y me vas a hacer feliz. Pues pidámosle al Señor este fuego. Esta predicación de San Pedro que llega hoy, acojámosla. Y reconozcamos a Jesús hoy y en cada Eucaristía, en la fracción al partir el pan. Y digámoselo a la gente. Si la gente tú le dices que el Señor está vivo, porque tú le ves y le experimentas en tu vida, cuando
cuando le escuchan la palabra en el sacramento, te dirán, yo quiero ir contigo. Yo quiero ir contigo. Yo también necesito de Dios, que me ayude en mi vida y que me la cambie. Pues pidámosle al Señor fuego de Dios en el corazón y fuerza para ser sus testigos en medio de los hombres y del mundo.